Y entonces resulta que, por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en el precio en las empresas después de que me entregaron la mercancía. Y entonces nos tardamos, ya que está la factura en la mano de mi cliente, es cuando viene, no, no es cierto, ese 1.90 no era 1.90, yo había entendido que me lo ibas a vender a 1.80. Pues no, pues yo quiero 2.10. Eso es lo que nos pasa hoy en día en las empresas. Y en nuestra vida personal difícilmente nos pasa, ¿eh? Yo no conozco a nadie que vaya a comprar un coche, se arregle con el señor del coche, le entreguen el coche y después de entregado el coche es cuando se ponen de acuerdo en el precio. Eso no pasa en nuestra vida personal, pero cuando llegamos a las empresas, esas son las cosas que nos pasan. Eso es lo que tenemos que romper en la forma que operamos. Y entonces, es decir, hay cosas para hay herramientas para cada uno de esos procesos. En la orden de compra nos tenemos que poner de acuerdo en eso. Y si no lo hacemos, la factura electrónica no nos va a funcionar bien. Y si no tengo un buen catálogo, ninguna de las transacciones nos va a funcionar bien. Entonces, esa aplicación del modelo integral, basado en un estándar que es igualito entre todos y nos limita y nos hace eficientes, no nos limita, nos hace eficientes el hecho de hacer una sola implementación de tecnología. Si yo no lo hago con estándares, pues resulta que tengo que hacer la factura electrónica para el cliente A y la factura electrónica que es diferente para el cliente B. Y entonces cada una de ellas significa una inversión. Eso no es rentable y eso no podemos permitir que se siga haciendo. Tenemos que estar cuestionándonos constantemente, es otro reto, en lo que ya utilizamos, si ya está bien. Durante muchos años, las empresas, y AMESE, y lo tengo que reconocer, dimos por cerrado el tema del código de barras. Bueno, pues ya no, pues ya está, el súper, vamos al súper, todo es código de barras. Oye, no, todavía no estamos explotando todo lo que podemos. Entonces, cuestionémonos constantemente si todavía es mejorable lo que ya hacemos y la tecnología que utilizamos. Llevarlo a más sectores, por supuesto, hablaba yo al principio que este es un tema, de los negocios electrónicos, es un tema que ha evolucionado fuertemente en el sector de consumo masivo, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, pero hay infinidad de sectores a los que debemos de llegar todavía con este tipo de herramientas. Y que el salto que van a dar en cuanto lo tengan de entrada por el código de barras va a ser cuántico en cuanto puedan ellos tener más información. Y hoy la tecnología ya está al alcance de todos. Hoy ya un escáner ya no es lo que fue hace 20 años, que costaba miles de dólares. Hoy por 100 o 200 dólares podemos tener un escáner. Y la diferencia en poder escanear en la tienda de abarrotes de la esquina, el poder escanear lo que entra, lo que sale y tener esa información, bueno, va a valer oro. Esos 200 dólares, créanme, que lo vamos a poder hacer muy rápido. Y de ahí a otros sectores, a muchos otros en donde el nivel de automatización y el nivel de sistematización es muy bajo. Implementaciones en pymes, creo que hablé suficiente de esto, no voy a darle más vueltas. Y esto, bueno, tiene que ver con hacer un análisis del negocio, no un análisis técnico. Normalmente también caemos en prejuicios muy simples. Comercio electrónico suena pues a eso, a electrónico, y electrónico suena a computadora. Computadora, perfecto, el área de sistemas. Esto no es un proyecto de las áreas de sistemas, esto es un proyecto del negocio. Los datos que acabamos de ver tienen que ver con el negocio, no tienen que ver con implementar la tecnología. El área de sistemas es la que tiene que estar involucrada y acompañando a los procesos de negocio para poder hacer la implementación técnica. Pero quien debe liderar estos esfuerzos son las áreas que están en el día a día del negocio. Y bueno, tenemos que hacer una revisión detallada de los procesos de operación y su impacto en los KPIs de las empresas. Ejemplos claros, factura electrónica, seguramente vamos a hablar con el contador, seguramente vamos a hablar con el fiscalista, seguramente vamos a hablar con el abogado, porque hay procesos jurídicos que hay que seguir para implementar la factura electrónica, pero se nos puede olvidar muy fácilmente el señor del transporte, el que maneja el tráiler que va a entregarle a mi cliente. Y ese señor, durante tal vez 10, 15 o 20 años, ha estado acostumbrado a que le cargamos el tráiler y le damos una factura. Y él va a la tienda a entregarlo, va con el cliente, se lo entrega, le entrega la factura, sobre la propia factura van palomeando lo que se recibe, le sellan, lo firman, al final se queda una copia el cliente y el señor del camión se lleva una copia. Y me la viene a entregar a mí como constancia de que se lo entregó, de que le entregó la mercancía al cliente. Y cuando la factura es electrónica, ¿qué va a llevar el señor del transporte?
¿Qué va a sentir además el señor del transporte? ¿Qué va a hacer el policía? Porque además el policía, si detiene al señor del transporte, le va a decir, oiga, ¿usted la carga que trae es legal? Sí. Demuéstremelo. Pues aquí hay una factura de que la empresa A se le está enviando a la empresa B. Y ahora que no hay factura, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que revisar muy a detalle nuestros procesos operativos para encontrar los impactos que esto va a tener, pero ahí al mismo tiempo están las grandes eficiencias. Cuando ya no tenemos que esperar los 2 o 3 días a que ese camión regrese con la factura, sino que ahora puedo en línea saber qué es lo que mi cliente recibió, pues tenemos grandes eficiencias, pero tenemos impactos, tenemos que capacitar a esa gente, tenemos que hacerle entender, y a esa gente el cambio cultural le cuesta muchísimo. La pregunta que va a hacer es, ¿y ahora cómo entrego? ¿Y ahora qué me van a dar? ¿Cómo que ya me cerraron el camión? Ahí están las cajas, vete a entregar. ¿Y con qué? ¿Cómo? Papelito habla de nuevo, ¿no? Entonces tenemos que hacer revisiones muy detalladas de la operación y ver cómo nos pega en los KPIs. Y si no nos pega en los KPIs, si no estamos moviendo algún indicador de desempeño importante de la empresa, no le entremos, no le entremos. Eso se llama tecnocracia y hemos visto que no funciona. Implementar la tecnología por implementar la tecnología no funciona. Lo vimos por ahí en el año 2000, que sobre pretexto del año 2000, miles de consultores salieron, nos asustaron, nos dijeron que teníamos que hacer miles de cambios a los sistemas y que si no nos íbamos prácticamente a morir. Pues pasó el año 2000, hicimos esas inversiones, efectivamente no nos morimos, pero la promesa de todo lo que íbamos a lograr al hacer esa implementación de tecnología, pues seguimos esperándola en muchos de los casos. Entonces hemos visto que la tecnología por sí misma, no. Hagamos implementaciones de tecnología cuando tengamos un porqué, cuando sepamos qué voy a ganar, y ese porqué va a ser totalmente diferente. Nuestro caso, y lo pongo con mucha pena, pero el caso de AMESE en Factura Electrónica fue eso. Para nosotros el tema del pago y demás por nuestro propio proceso de operación es diferente, pero en nuestro caso lo que nosotros hacemos es a los 12,000 afiliados de AMESE les tenemos que hacer una factura al año. Y yo, para poderles facturar, primero les tengo que avisar que tienen y entonces les envío un estado de cuenta, pero que en mi caso, a diferencia del banco y la tarjeta de crédito, no es el comprobante fiscal. Entonces yo tengo que generar, o generaba un documento que era el estado de cuenta, y después cuando la empresa me pagaba, generaba la factura. Entonces yo tenía dos. Para nosotros, el simple hecho de entrar a factura electrónica significó que un solo documento, al generar uno, estoy generando los dos, con una diferencia en el tiempo. Uno le pongo la firma electrónica que lo hace válido, o no se la pongo y lo manejo como estado de cuenta, y cuando ya me pagaron a ese mismo documento en automático, le pongo la firma y ya se convirtió en factura electrónica. Ese es el beneficio. ¿Eso aplica para cualquier empresa? No, aplica para AMESE. Tuvimos que meternos al detalle y ver en dónde estaban los beneficios para nosotros, pero el beneficio era altísimo. De generar 24,000 documentos, ahora ya nada más genero 12,000 y en electrónico. Entonces, así es como tenemos que entrarle a esos temas. Y esos son retos que no es fácil que las empresas lo entendamos hoy así. Créanme que es un reto bien interesante. Vamos sobre el tiempo. Voy a acelerar un poquito para que a ver si al final podemos todavía platicar y responder a algunas preguntas. Proyectos que están en cursos, trazabilidad de productos. El hecho de poder seguirle la huella a un producto del punto de consumo hacia atrás, hoy se está convirtiendo en un imperativo para las empresas. El tema, esto es muy fácil de entender, las vacas locas, la gripe aviar y demás, ha generado desconfianza en los consumidores y en países europeos principalmente, en países asiáticos, pues ha hecho que los gobiernos emitan leyes de protección a los consumidores, en donde pues la única forma de protegerlo es sabiendo el origen del animal. Y además eso nos permite hacer otro tipo de cosas. Si se detecta que una vaca del estado de Aguascalientes es la que tuvo vaca loca, pues puedo hacer una cuarentena, pero solamente de eso y no limitar el consumo de carne de todo el país. Entonces eso es el efecto de la trazabilidad. Se está convirtiendo en un imperativo. Y hay ejemplos muy prácticos de que el cumplir con la ley también puede ser un buen negocio.